Bienvenido a este espacio. No olvides suscribirte y darle un vistazo a más relatos como este. El zumbido de las alarmas resonaba débilmente en la sala de emergencias del Hospital de Urgencias Celestial 9. Un equipo de médicos de diversas especies alienígenas trabajaba sin descanso alrededor de un ser humano cuyo cuerpo parecía haber sobrevivido a un milagro. Su piel estaba marcada por múltiples heridas, su torso empapado en sangre, y los monitores emitían señales erráticas. Una enfermera de aspecto imponente, Galo, se tambaleó al observar los datos. 17 fracturas, 11 costillas rotas, el fémur derecho pulverizado, clavícula, cadera y mandíbula fracturados, y sigue respirando, dijo, sin poder creer lo que veía. Esto es un absurdo, murmuró la doctora Alvara, la especialista principal en traumatología. La estructura ósea no debería resistir esto. Este hombre debería estar muerto desde hace horas. El hombre en cuestión era de estatura promedio para su raza, con músculos bien definidos y una melena oscura y rebelde. Sus labios estaban partidos y su rostro mostraba una paz inexplicable, como si estuviera completamente consciente de que iba a sobrevivir. Una figura se detuvo en el umbral de la sala. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en el cuerpo. Nora, comandante de élite, conocida por su extrema eficiencia y su implacable naturaleza, no mostraba señales de duda. Había combatido en las regiones más peligrosas de la frontera Tolis, derribado criaturas gigantes con sus propias manos y enfrentado todo tipo de adversarios sin perder la compostura. Sin embargo, ahora, aquí, en esta situación, un guante empapado en sangre colgaba de su mano. El nombre de él, Samuel, la atravesó como una daga. Un dolor inesperado la sacudió. No debería sentir esto, pensó, recordando a su propio equipo, sus compañeros caídos. No debía. No con un humano. Un médico que salía de la sala le dijo en voz baja, está vivo, pero no sabemos cómo. Nora apartó al médico sin decir palabra alguna y entró al cuarto. Los demás se apartaron sin decir nada. Se acercó al hombre, cuya piel clara contrastaba con las vendas que cubrían su torso, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba lentamente. Nora se inclinó sobre él, cautelosa, como si temiera dañar algo más de lo que ya estaba roto. Tocó su rostro con una suavidad desconocida para ella, una delicadeza que nunca había mostrado, ni en combate ni en calma. ¿Por qué no te quedaste atrás?, susurró, apenas audible. Ella había estado allí, había visto cómo él corrió hacia la criatura, cómo levantó una barra metálica y desafió lo imposible. Lo vio caer bajo el peso de la bestia, y lo dieron por muerto. Pero Samuel no había muerto. Había hecho lo impensable. Había detenido el tiempo, lo suficiente para salvar a todos, incluido a ella. De repente, el monitor dio un pitido. Samuel abrió los ojos, lentos, llenos de fatiga. Hola, comandante, susurró con una sonrisa débil, pero genuina. Nora se congeló. Estás vivo, murmuró, más para sí misma que para él. ¿Y tú?, respondió él, con una voz rasposa, casi un suspiro. ¿Estás bien? Nora apretó la mandíbula. El dolor físico era insignificante comparado con la angustia que le causaba su preocupación por él. Tienes 17 fracturas, le dijo. ¿Estás loco? Samuel soltó una risa apagada que le causó un nuevo dolor. Luego, con los ojos brillando de determinación, la miró fijamente. Eso no es nada, contestó. Nora giró el rostro para que no viera cómo le temblaba la espalda. Nadie, nunca, había hablado así después de un combate. Nadie la había mirado con esa mezcla de ironía, fuego y ternura. Los médicos pidieron espacio, pero Nora no se movió. Permaneció allí, observando cada uno de los movimientos de Samuel, escuchando el latido de su corazón, que aún resonaba débilmente, mientras el suyo, alienígena y fuerte, comenzaba a descompensarse. No sabía lo que sentía, pero si sabía algo con absoluta claridad, Samuel no debía estar vivo. Y, sin embargo,
ahí estaba, por ella. La habitación estaba en sombras, iluminada únicamente por el suave resplandor de los monitores. Samuel había dormido durante horas. Los médicos decían que su sistema nervioso respondía de manera inusual, que su tolerancia al dolor era completamente desregulada. Pero Nora no pensaba en eso. Ella lo observaba, sentada a su lado, con la mente perdida en sus pensamientos mientras su corazón latía con fuerza al ver el rostro de Samuel, que se veía tan humano, tan vulnerable, pese a ser un guerrero. Cuando Samuel despertó de nuevo, giró la cabeza lentamente. «Sigues aquí», dijo con voz suave, sin la más mínima arrogancia. «No tenía motivos para irme», respondió ella, sin mirarlo. «Podrías haber muerto», dijo Nora, sin mostrar emoción. «¿Y tú también?», contestó él, y por un momento, ambos se quedaron en silencio. Nora apretó los labios, su mente trabajando rápido. «Si hubieras muerto, mi reputación, mi cargo, todo habría quedado intacto. Pero no tu conciencia». Esas palabras atravesaron el escudo emocional que siempre mantenía. Nora giró hacia él, y sus ojos se encontraron en un momento de sinceridad tan profunda que no sabía cómo reaccionar. «Samuel», con calma, le respondió. «Lo hice porque cuando te vi por primera vez, me sentí menos solo». Las palabras no eran poéticas ni románticas. Solo eran sinceras. Y esa sinceridad golpeó a Nora más que cualquier otra cosa. Nora se levantó abruptamente, como si tuviera que huir antes de ser arrastrada por la corriente de emociones que le provocaba. Caminó hasta la ventana y se apoyó contra el vidrio, respirando profundamente. Su cuerpo, en un intento por mantener el control, no dejaba escapar la emoción que luchaba por salir. «No puedes decir eso», le dijo, sin mirarlo. «No aquí, no entre nosotros. Es imposible». «¿Qué es lo imposible?», preguntó él con voz suave. «Que un humano quiera protegerte, o que no sepas cómo rechazarlo». Sus palabras, sin fuerza física, la arrinconaban con honestidad, y eso era lo que más le dolía. Nora se sentía vulnerable, sin el poder de su jerarquía, sin su fachada de comandante. «Mi gente no permite vínculos con humanos. No emocionales, no afectivos», dijo, con la voz quebrada. «Pero tú no estás hablando como comandante», dijo él, bajando la voz. «Estás hablando como Nora». «Solo Nora». Ella cerró los ojos, luchando por encontrar una respuesta. Luego, giró hacia él, acercándose lentamente. Lo miró, buscando algo más en sus ojos. Samuel estaba cansado, herido, pero dentro de él había una chispa que Nora no había visto antes. Fe. Fe no en una causa, sino en ella. «No soy buena en esto», dijo, finalmente. «Con los sentimientos, con la cercanía». «No necesito que seas perfecta», respondió él. «Solo que seas honesta». Nora bajó la mirada y, con la mano temblorosa, la posó sobre la suya. Samuel no dijo nada. Solo entrelazó sus dedos con los de ella, sin prisas, sin presiones. Juntos, en silencio, respiraron el uno para el otro. Finalmente, Samuel rompió el silencio. «Cuando todo esto termine, te quedarás conmigo». «No puedo prometer eso», respondió ella, mirando al suelo. «Pero esta noche no me iré». Y así fue. Nora, la temida comandante, se quedó dormida con la cabeza sobre el pecho roto de un humano que desafiaba toda lógica, pero que, tal vez, comenzaba a ser la razón por la cual su mundo comenzaba a cambiar. No hubo un gesto de advertencia, ni una señal. Nadie hizo movimiento para detenerlo. Él caminaba, cojeando levemente, con el costado aún vendado y los huesos apenas estabilizados por la avanzada tecnología de regeneración. El dolor persistía, pero su propósito era más fuerte que cualquier herida física. La noche anterior había sido interminable. No podía conciliar el sueño después de la manera en que Alira lo había mirado, después de cómo había entrelazado sus dedos con los suyos, como si, por un breve instante, le pertenecieran.
Pero esa ternura tenía una sombra detrás, y Samuel quería conocer la verdad. Accedió a los registros secretos del archivo militar escondido en la terminal de la nave. La contraseña era simple, fácil de deducir. Alira siempre había sido meticulosa, pero predecible cuando se trataba de lo que más le importaba. En pocos segundos, la pantalla proyectó los datos de la misión Sira, la batalla donde casi perdió la vida, enfrentándose a una criatura colosal, solo para proteger a su escuadrón, para protegerla a ella. Un documento sellado apareció, con el código rojo 7 en el encabezado. La orden era clara: priorizar la evacuación de los oficiales de élite. El resto de los soldados serían descartados. La última línea llamó su atención, una nota manuscrita, firmada por Alira. Ignorar protocolo. El humano no se queda atrás. Samuel tragó saliva. Sabía que ella había desobedecido una orden, pero esto era diferente, mucho más allá de lo que había imaginado. Sabía que lo harías, dijo una voz detrás de él. Se giró rápidamente. Alira estaba allí, su uniforme de comandante perfectamente ajustado, pero su rostro estaba ausente de expresión, como si estuviera apagada por dentro. La energía a su alrededor temblaba, como si algo estuviera a punto de romperse en ella. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó él. Porque no entiendes lo que implica para mí haber desobedecido esa orden, respondió Alira, sin moverse. No solo desafié las reglas. Desafié a mi gente, a mis superiores, a mi sangre. ¿Por qué?, preguntó Samuel, aún confundido. ¿Por qué arriesgarlo todo por alguien como yo? Alira respiró hondo y dio un paso hacia él. Luego otro, hasta que estuvo a solo 1 metro. Se detuvo, pero sus ojos no se apartaron de los de Samuel. Cuando te vi levantar esa barra de metal oxidado contra una criatura imposible, no solo vi coraje. Vi una elección, explicó. Nadie te obligó. Nadie te dio una orden. Lo hiciste por decisión propia. Por nosotros. Por mí. Samuel quedó en silencio, la respuesta quemándole en el pecho. Alira continuó: y tú, no sabías cómo manejar eso, ¿verdad? No, respondió Samuel, porque nunca antes alguien me eligió a mí. El silencio que siguió fue espeso, pero no incómodo. Samuel bajó la mirada. Había esperado excusas, justificaciones, pero lo que vio en los ojos de Alira era algo diferente. Vulnerabilidad. Algo que nunca había mostrado, incluso en los momentos más difíciles. Alira comenzó a hablar de nuevo, pero él la interrumpió al poner su mano sobre su pecho, justo donde el corazón humano de Samuel latía. No me pidas que te ame, susurró ella, con la voz temblorosa. No lo haré, respondió él, pero no me pidas que deje de hacerlo. Ella lo miró con una intensidad desconocida para ella, un fuego interior, un vértigo que la partía. Eres mi error más imperdonable, dijo, con la voz cargada de emoción. Y mi decisión más valiente, respondió Samuel, sin apartar la mirada. La alarma del hangar interrumpió el momento. Las luces rojas se encendieron en las paredes, y una voz automatizada comenzó a anunciar una amenaza activa. Incursión hostil detectada. Nivel crítico. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo. Luego, Alira volvió a ser la comandante que siempre había sido. Activó su comunicador, ordenando una defensa inmediata. Pero no se fue. Te necesito vivo, le dijo con urgencia. Si tú me necesitas, entonces no pienso morir hoy, respondió Samuel. Alira no dijo nada más. La besó. No fue suave, ni tierno. Fue una colisión de decisiones pospuestas, de sentimientos no dichos, de miedo y rabia mezclados con un deseo que ya no podía negar. Luego se separó, dio un giro brusco y salió corriendo hacia el ascensor blindado. Su lanza en mano, su deber en la mente, y el humano en su corazón. Samuel miró la pantalla una última vez antes de desactivarla. La imagen de Alira desobedeciendo una orden se quedó grabada en su memoria. No por lo que había arriesgado, sino por lo que eso representaba,
lo que ahora eran, algo nuevo, algo que nadie entendía aún, pero que ardía bajo la superficie como una guerra que no estaban dispuestos a perder. Más tarde, la sala del consejo estaba sumida en sombras, las paredes cubiertas por filamentos de energía que pulsaban al ritmo de decisiones que cambiarían el destino de muchos. 7 figuras de alto rango rodeaban una mesa circular. En el centro, una proyección flotante mostraba la imagen de Samuel, herido y desarmado, enfrentando solo a una criatura 3 veces su tamaño. La voz de un anciano rompió el silencio, grave y sin emociones. El humano ha sobrevivido a un evento letal. Ha desarrollado una conexión peligrosa con la comandante Alira. Su influencia amenaza la cadena de mando. Una segunda figura habló, una mujer joven, con tono firme. Él representa una anomalía. No sigue patrones biológicos comunes. No responde al trauma como lo haría cualquier otra especie. Es inestable. El anciano volvió a hablar. Entonces lo pondremos a prueba. Mientras tanto, en una cámara auxiliar del complejo, Alira caminaba de un lado a otro, los puños apretados. Había recibido una notificación cifrada del consejo, una cita privada con clasificación máxima. Pero lo que encontró dentro fue mucho más que una simple evaluación. Era una amenaza directa. La proyección del anciano apareció frente a ella. Estás perdiendo el control, comandante. Tu juicio está empañado por la cercanía emocional con un sujeto no autorizado. Alira levantó la cabeza, tensa. Él ha demostrado más valor que muchos de nuestros soldados. Ha salvado vidas. Ha detenido a un destructor con sus propias manos. Eso no lo hace valioso, lo hace peligroso. ¿Y qué planean hacer?, preguntó Alira, con voz firme. Lo enviaremos a la prueba del vacío. Si sobrevive, lo aceptaremos. Si muere, se habrá resuelto el problema. Alira no lo dudó. No. No tiene elección. Si la tengo, dijo, y terminó la comunicación. Mientras tanto, en el complejo, Samuel se recuperaba lo suficiente para caminar sin ayuda. Su cuerpo aún le dolía, pero su determinación lo mantenía en pie. Fue Alira quien lo interceptó antes de que pudiera salir del área médica. Tienes que confiar en mí, le dijo. Lo hago, respondió él. ¿Pero qué está pasando? Te van a enviar lejos, dijo ella, con tono grave. No te lo dicen así, pero es una sentencia. Entonces déjame pelear, dijo Samuel. No entiendes, es una prueba del vacío. Nadie regresa. Entonces seré el primero, respondió él, sin miedo, con una paz que rompió algo dentro de Alira. Porque entendió, de manera cruda y sin romanticismo, que él moriría si ella lo pedía. Lo haría sin pensarlo 2 veces. Horas después, lo arrancaron de la estación sin previo aviso. Una cápsula de transporte lo envolvió, y Alira lo vio desde la torre de control, golpeando el cristal, gritando su nombre, pero nadie la escuchó. El viaje lo llevó a un planeta desolado en las afueras del sistema, una atmósfera limitada, condiciones hostiles, y una instalación abandonada en ruinas, en medio de un vasto desierto. Samuel despertó con los brazos atados, la cara cubierta de polvo, y una gigantesca figura colosal a varios metros de distancia. No era una criatura salvaje. Era un gladiador modificado, de sangre mezclada, con la fuerza de una bestia y la mandíbula reconstruida con placas de guerra. Humanidad, defiéndete. Gana o desaparece, resonó la voz en el aire. Samuel escupió la sangre de sus encías, se puso de pie con dificultad y sonrió. Esto no era nada nuevo. La batalla comenzaba. Sebastián giró el rostro, escuchando la voz que llegaba a través de su implante de emergencia. Siempre resisto, dijo la voz, su tono firme. Si me hablas, no voy a callar. Pelea. Lucha por ti, por nosotros. El gladiador avanzó con una fuerza inhumana y lanzó el primer golpe. Sebastián logró esquivarlo por milímetros, pero el impacto siguiente fue brutal.
En ese momento, Nayala dejó de ser simplemente una comandante, se convirtió en su fuerza, su ancla, y su razón para seguir en pie. El primer golpe no fue el peor. Lo peor vino después. El gladiador lo lanzó contra una pared oxidada con tal violencia que el concreto se rompió. Sebastián cayó de espaldas y sintió como una de sus costillas se fracturaba de nuevo. El dolor lo envolvía en un manto oscuro y punzante. Se arrastró hasta un tubo retorcido mientras el monstruo se acercaba con pasos pesados, sus ojos metálicos brillando con frialdad. El polvo se levantaba con cada paso, y el aire era denso, casi envenenado, raspando sus pulmones como si respirara fuego. Pero su mente no pedía descanso. Solo escuchaba a ella, la voz de Nayala en su oído como un hilo de luz en medio de la pesadilla. Sebastián, levántate. El monstruo lo embistió de nuevo, y Sebastián rodó hacia un costado. El puño del gladiador destrozó el suelo donde estuvo un segundo antes. Sin pensarlo, Sebastián alzó el tubo oxidado que había encontrado. No era un arma, pero era algo. Algo con lo que defenderse. El monstruo rió, una risa metálica, distorsionada por los implantes. Sonaba más como un motor roto que como una emoción humana. Tú no deberías estar vivo, murmuró la criatura, su voz amplificada y rota. Sebastián se impulsó con una pierna y golpeó la mandíbula del monstruo. El tubo vibró al chocar contra la estructura metálica de su oponente, pero no hubo efecto. El gigante lo agarró del cuello y lo alzó, dejándolo sin aire. Nayala lo observó todo desde la sala de control. Gritó y golpeó la mesa. Nadie la escuchó. Su mente se nubló de desesperación. No, no puede acabar así. Actuó sin pensarlo. Tomó un deslizador, rompió el protocolo y se lanzó hacia la superficie del planeta sin autorización. La atmósfera tembló cuando su nave cruzó la capa protectora. Estaba loca. Era oficial de alto rango, pero también era una mujer al borde de perder lo único que había amado sin saber cómo sucedió. Mientras tanto, Sebastián luchaba por respirar. El gladiador lo mantenía en alto con su mano metálica envuelta en su garganta. No tienes nada, gruñó la criatura. Ni armadura, ni entrenamiento, ni mejoras genéticas. Sebastián apretó los dientes, y con un grito visceral, alzó el tubo con ambas manos y lo incrustó en el ojo derecho del monstruo. Un chorro oscuro salió disparado. El monstruo rugió, soltándolo. Sebastián cayó de rodillas, tosiendo sangre. Su mundo era ruido, su cuerpo temblaba, pero no se detuvo. Se levantó una vez más, tembloroso, cubierto de tierra, con los brazos colgando como si el peso de la lucha estuviera a punto de aplastarlo. Estoy de pie. Estoy de pie, todavía. El gladiador, ahora con el rostro manchado y un ojo fuera de combate, rugió como una bestia herida y se lanzó hacia él con toda su masa. Sebastián no retrocedió. Corrió hacia el impacto. El choque fue brutal. Ambos cayeron, pero Sebastián estaba encima, y entonces vio algo, un núcleo brillante en el pecho de su oponente. Un respirador artificial. Sin pensarlo, clavó el extremo del tubo directamente en el núcleo con toda la fuerza que le quedaba. La criatura emitió un chillido ensordecedor, su cuerpo metálico tembló bajo él, y luego se apagó. Silencio. Solo su respiración, su temblor, su cansancio. Hasta que escuchó el rugido de una nave, y luego la vio. Nayala descendió del cielo, envuelta en luz y furia. Cayó de rodillas junto a él, lo tomó entre sus brazos, le quitó el polvo de la cara con las manos, como si pudiera salvarlo con solo tocarlo. No hables, susurró ella. Pero él habló. Tú dijiste que nadie volvía. Me alegra ser el primero, respondió él. Ella lo apretó contra su pecho y murmuró algo en su lengua natal, una palabra sagrada, una confesión prohibida. Sebastián, no vuelvas a dejarme sola. Él intentó sonreír. No pienso hacerlo. Si tú te quedas conmigo. Desde la distancia,
Las cámaras del consejo captaban todo. Los miembros del consejo observaban en silencio. Uno de ellos se levantó. Esto se acabó. Este vínculo ha ido demasiado lejos. Lo que no sabían era que la guerra que trataban de evitar acababa de comenzar. Sebastián, con cada hueso roto, con cada cicatriz y cada aliento forzado, acababa de convertirse en algo que jamás imaginaron, el principio de una rebelión sin nombre, pero con un corazón firme. El salón del Consejo Supremo vibraba con murmullos y tensiones acumuladas. Las imágenes del combate de Sebastián y la llegada de Nayala se filtraron a las redes de comunicación militar. Millones de ciudadanos alienígenas ya sabían lo que el alto mando trataba de ocultar: un humano sin armamento ni mejoras había derrotado a una máquina de guerra. No por tecnología ni estrategia, sino por voluntad y amor. Mientras los ancianos discutían, la cadena de mando exigía castigo. Nayala debía ser destituida, Sebastián deportado o destruido. Pero no hubo tiempo. La puerta se abrió sin previo aviso. Nayala entró, aún con su uniforme de combate. Sebastián, vendado y cojeando, pero con la cabeza erguida. Sus manos estaban unidas. Usted ha desobedecido una orden directa, dijo uno de los consejeros. Lo volvería a hacer, respondió Nayala, sin apartar la mirada. Este humano es un peligro. Ha corrompido su juicio. Sebastián dio un paso al frente, su voz firme: si decir la verdad es corromper, entonces soy culpable. El silencio llenó la sala. El anciano más sabio se levantó. ¿Y cuál es la verdad, comandante? Que ustedes me entrenaron para no sentir, para obedecer sin cuestionar, para medir todo en función de utilidad, respondió Nayala. ¿Y ahora?, preguntó el anciano con una sonrisa seca. Mide al humano como útil, dijo ella. No lo mido como lo que es. ¿Y qué es? El silencio se volvió denso. Todos miraron a Sebastián. Por primera vez, Nayala no se defendía con lógica, reglamentos o estadísticas. Se defendía con lo que sentía. Las cámaras seguían encendidas, y en la galaxia, millones de personas comenzaron a cuestionar por qué alguien tan valiente como Sebastián debía ser rechazado. Días después, el consejo cedió ante la presión pública. Nayala fue liberada de toda culpa. Sebastián fue reconocido honorariamente, sin el título de héroe, pero con el respeto de todos. En un claro fuera de la ciudadela, bajo un cielo púrpura cruzado por 3 lunas, Nayala y Sebastián se alejaron del bullicio. Él aún caminaba despacio, las heridas sanaban, pero cada paso junto a ella era más ligero. ¿Sabes que esto no es el final?, preguntó él. Lo sé, respondió ella. Pero por primera vez no temo lo que viene. El beso que compartieron selló un nuevo comienzo, una unión que trascendía razas y protocolos, nacida de 2 almas que, sin quererlo, se habían elegido para siempre.